Los saluda con afecto y respeto Felipe Victoria Cepeda desde Acapulco de Juárez en el estado de Guerrero, México. Este viernes 27 de julio de 2018, en una edición especial de No lo diga, a través del noticiario principal.mx de Jorge Zamora Telles. Pues muchos andan contentísimos porque López Obrador comienza a cumplir su sueño dorado largamente acariciado, desafiando al sistema corrupto de siempre, en que mafias, dinastías y cofradías se reparten generosa e impunemente el pastel todavía. Pero él dice que a partir de diciembre México se transformará. Pues con todo respeto y sin contrariarlo, eso está difícil si se continúa disimulando para aplicarle las leyes a delincuentes de cuello blanco que aprovecharon ser funcionarios. Indigna al pueblo eso de conceder amnistía y perdón a quienes tienen cuentas pendientes con la nación. Por eso alguna vez en el siglo XVIII, los franceses, les cuento que comenzaron una revolución el 14 de julio de 1789 tomando la Bastilla y terminaron pasando por la guillotina a los de la nobleza y hasta los monarcas Luis XVI y María Antonieta les cortaron la cabeza para fundar una república con libertad, igualdad y fraternidad. Eso inspiró en 1810 a los súbditos de la Nueva España, encendiendo la mecha insurgente el cura Miguel Hidalgo y Costilla en Guanajuato, que dejó las estrategias de guerra al también cura José María Morelos y Pavón, que se fue sobre el estratégico Acapulco, donde lo apoyaron hombres valientes como los Galeana, los Bravo, Vicente Guerrero, Guadalupe Victoria y muchos otros. La historia tiene ciclos de aproximadamente un siglo de duración y México ha sufrido tres transformaciones. En la independencia, con la reforma juarista y la revolución que inició Madero. Hubo dos imperios y una dictadura. El resto del siglo XX, el sistema de un partido oficial hegemónico mantuvo de alguna manera el control político de México mediante procesos electorales no muy transparentes. Bien decía el dictador Porfirio Díaz, que las elecciones las ganaba el que contaba los votos. Pero ese signo trágico se acaba de romper el 1 de julio por tres factores principales. La simpatía popular hacia López Obrador, el hartazgo contra el PRI, PAN y PRD votando por el opositor y el miedo a que se soltaran los tigres y demonios, originando un estallido social. Una muy rara especie de revolución electoral, pacífica e incruenta. Pero Andrés Manuel López Obrador, ¿de veras será por la libre? A casi un mes del inobjetable triunfo electoral del candidato opositor más consistente, resistente y persistente que por décadas tuvo el sistema federal priista en la presidencia, se notan ansias por la declaratoria en favor de Andrés Manuel López Obrador como presidente electo, para que pueda ascender al siguiente escalón portando la banda de seda tricolor que le tendrá que dejar Enrique Peña Nieto
Dios mediante. Los acomodos y empujones entre tantísimos que cambiaron de camiseta sin convicciones verdaderas de morenistas, porque esas aún no existen, pues todos los que apoyaron a López Obrador venían de rumbos antagonistas, comenzando por él mismo, que fuera inquieto priista, gran perredista y petista, antes de crear su partido todo personal, privilegiando a sus cuates, a sus conocidos, a las gentes que admira y a sus familiares. Dicen que en las afueras de la casa de transición en la colonia Roma del ex Distrito Federal pareciera una olorosa y enorme olla de tamales, de chile, de dulce y de manteca. Dicen también de cerca que Don Peje dejó atracada su arca de Noé en el bello y codiciado y bullanguero puerto de Acapulco. En manos de la capitana Adela Romano Campo, cuyas posibilidades menospreciaron contendientes como Seferino Torblanca Galindo, Jaco Vadillos Camilla y sobre todo Ricardo Taja Ramírez, confiando en que su partido, el PRI, tenía comprada ya la mayoría de votos. El golpazo dejó a todos noqueados y aturdidos. En las filas de los derrotados ya no encuentran cómo resucitar y ponerse de pie. Pobre de Claudia Ruiz Macié. Dice que intentarán ayudarla a Manlio Fabio Beltrones, encargándose de los diputados tricolores, y Miguel Ángel Osorio Chón con los senadores tricolores. Hoy les voy a platicar un fragmento de lo que Leo Zuckerman en su columna Juegos de Poder del Excelsior publicó, abro comillas, no hay oposición en México, 26 de julio de 2018. Leopoldo Gómez, conductor de tercer grado, nos cuestionó a los panelistas sobre la situación del PAN y el PRI después de las elecciones del 1 de julio. Respondí que yo los veía como dos boxeadores que habían sido noqueados y quedado inconscientes en el ring. Acto seguido, los habían subido a una ambulancia para llevarlos al hospital, donde se encontraban en terapia intensiva debatiéndose entre la vida y la muerte. Un par de semanas después de haber dicho esto, sigo pensando lo mismo. PAN y PRI continúan luchando por sobrevivir. Mientras tanto, en México no tenemos una oposición que desempeñe el importante papel de limitar y fiscalizar al gobierno. Es cierto, formalmente el presidente sigue siendo el priista Enrique Peña Nieto, pero en realidad la transición ya comenzó y el que está determinando la agenda pública es el próximo presidente, el morenista López Obrador. A su contundente victoria del 1 de julio pasado, que se reflejó en una cómoda mayoría en el Congreso, a un pelito de tener los números para reformar la Constitución, hay que agregar su fortuna de no tener que enfrentar por lo pronto a una oposición. En terapia intensiva, el PRI tiene algo que lo mantiene con vida, el control formal del gobierno federal, de aquí a diciembre. Peña puede utilizar este poder para mantener vivo su partido. El problema, sin embargo, es que muchos priistas desde la campaña empezaron a abandonar el partido para irse a Morena. Ahora, con el apabullante triunfo de Andrés Manuel López Obrador, tienen más incentivos para apoyar al nuevo presidente. En este sentido, de aquí a que termine el sexenio de Peña, el PRI efectivamente
podría morirse por una paulatina hemorragia. Algo podría quedar. Un partido chico, testimonial, al estilo de lo que quedó del PRI después de las elecciones de jefe de gobierno del Distrito Federal en 1997. En ese entonces, la izquierda, agrupada en el PRD, dirigida nada menos que por López Obrador, se robó los liderazgos, cuadros y estructuras del PRI, dejándolo prácticamente vacío. Algunas voces críticas han surgido en el PRI después de la debacle electoral del 1 de julio. Tienen un ojo puesto en quedarse con ese partido. En cuanto al PAN, lleva 2 derrotas contundentes seguidas a nivel nacional, 2012 y 2018. Los llevan años divididos. Anaya está escondido, pero operando la estructura que todavía controla. No existe un consenso entre los 11 gobernadores del PAN de qué hacer con ese partido. El expresidente Fox lleva años fuera. El grupo de Calderón se encuentra muy desgastado. Margarita Zavala está fuera. En suma, no se ve nada halagüeño el diagnóstico del PAN en terapia intensiva. Todo partido es un proyecto ideológico encarnado en un líder. Lo primero, se diluyó en las pasadas elecciones al aliarse el PAN con el PRD y Movimiento Ciudadano. El famoso frente resultó en un champurrado que no acabó proponiendo nada de cómo resolver los problemas públicos. En cuanto a lo segundo, un líder, pues no se ve quién puede ser esa persona. Por lo pronto, mientras PAN y PRI se debaten por la vida en terapia intensiva, el ganador de las elecciones presidenciales, López Obrador, no tiene enfrente posición alguna. Cosas de la diosa de la fortuna. Ni quien le discuta a Leo Superman. Por vía de mientras, serenos, morenos, no se acaben el país de un solo golpe. Y tengan en cuenta que todos queremos un presidente diferente y decente. No un tercer emperador, ni otro dictador que no respete la autonomía de los 3 poderes de la Unión. Yo agradezco que compartan el comentario con sus contactos. Ah, pero si les da miedo, ya lo saben. Shh, no lo digan.